¿Qué tal amigos? Por acá no Henry Flair. El tema de hoy que quiero conversar es lo siguiente: Hideo Kojima y la decadencia de la prensa de videojuegos. Acompáñame pues para ahondar sobre esto. En estos últimos años, sobre todo en este último par de años, ¿no? Mucho ha rondado alrededor de el señor Hideo Kojima y, bueno, obviamente Konami, ¿no? Sus últimas entregas y todo lo que lo rodeó ha servido le ha dado, como quien dice, una suerte de tema favorito a tratar a la prensa. Todos sabemos de su trabajo en Playable Teaser, que sería el P.T, la demo de Silent Hills, la nueva entrega que se tenía de Silent Hills, cancelada. También Ground Zeroes, Metal Gear Ground Zeroes, y Metal Gear 5 de Phantom Pain, ¿no? La continuación de Ground Zeroes. Y bueno, a raíz de todo esto, fue una tumultuosa relación entre él y Konami. Yo creo que sus diferencias se ahondaron mucho más o se marcaron se marcaron mucho más, ¿no? Con mayor ahínco en este último par de años. Y desde su salida de Konami, que está envuelta todavía en una nube extraña, en una atmósfera desconocida para nosotros, quizá yo predigo que, qué sé yo, en 5 o 10 años es cuando nos van a empezar a dar noticias de qué fue lo que sucedió, una vez que las heridas se hayan cicatrizado y cada quien ya está en lo suyo. Recuerden que el tiempo quizá no lo sana, pero ayuda a hacer la cosa más llevadera. Entonces, a partir de su salida de Konami y la fundación de su nuevo estudio, todo por cuanto ha hecho este señor ha sido agarrado por la prensa digital e impresa de los videojuegos para servir como una noticia. Yo quiero decir lo siguiente y quiero partir desde el vamos con esto. Una noticia, si nos atenemos al sentido literal de la palabra, es la elaboración de un hecho novedoso o poco común, ¿no? Que tú buscas informarle a los demás porque se considera que es de interés. Entonces, quiero que tengan eso en cuenta, ¿no? Por lo siguiente que voy a decir. Hemos visto en estos últimos 2 años que por lo menos cada mes hay 10 u 8 noticias que tienen que ver con este señor. Y lo más triste es que muchas de esas son noticias que no tienen nada que ver con el mundo de los videojuegos. ¿Ok? Hemos visto que se quiere sobreexaltar a este señor, ¿no? O se le ha puesto en un pedestal, se le ha vuelto casi que el showman o el favorito del mundo de los videojuegos. Y me he dado cuenta que la prensa ha querido convertirse, ha tomado sobre todo este tipo de noticias para acercarse un poco más a lo que yo considero que son los programas estos de salseo o de prensa rosa. El gordo y la flaca, no sé, donde se habla de Beyoncé, que si agarró a la niñita y Beyoncé, o que si fulano de tal en los Emmys, ese se veía feo, y no sé, y aquella se veía elegante, o que qué bonito. Entonces la prensa ha querido convertir, o ha tomado este tipo, se ha valido de este tipo de hechos para querer vender basura, telebasura, o no quiero decir el término, pero noticias videojugabilísticas basura, notivasura. Todos sabemos que Hideo Kojima es un genio, ¿ok? Pero, y él nos los ha demostrado a veces con ciertas excentricidades que él posee, un gen excéntrico común denominador en todos, o la gran mayoría de genios, él en su ámbito. Pero eso no quiere decir que todo por cuanto él haga le merezca una noticia, ¿ok?
Porque para recordar un poco, vamos a recordar un poco ciertas noticias y mantengan lo que yo les dije, ¿no? El concepto, bueno, quizás no el concepto, pero la idea principal de lo que es una noticia. En estos últimos meses salió cuestiones como Kojima selecciona su top 10 de películas del 2015. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver eso con el mundo de los videojuegos? ¿Me lo pueden explicar? Otra. Kojima nos muestra cómo lucía el muñeco que le inspiró para hacer el feto en Death Stranding. Tercero, Kojima dijo que sí, su familia en algún momento le dijo que debería pensar en retirarse. A lo que él respondió, jajaja, no. Y entonces a veces yo he querido, para ver el tenor de la noticia, de la crónica, es ver cómo el autor, lo explica. Y dicen, pero dicen cuestiones tan vagas. Peor que el titular. Porque entonces dicen, ¿no? Hideo Kojima, el genio tras obras como tal y cual, nos explicó que a través de un tweet que él estuvo en contacto con su familia y durante una cena surgió el tema de los videojuegos y la familia le dijo, oye, deberías pensar en retirarte, a lo que él respondió, jajaja, no. Recordemos que Kojima fundó Kojima Productions con su equipo y está trabajando en una nueva entrega que seguiremos. ¿Qué clase de noticia es esa? Y no solamente qué clase de noticia es esta. ¿Por qué quieren convertir? ¿Por qué se están valiendo de este tipo de noticias? Para llenar en el feed. Estos son, yo a veces las he catalogado como noticias, uno, de tuitazo, es decir, que solo son el titular. No es para ahondar. ¿Ok? O noticias que tú pones un domingo en la tarde o en la noche, que no tienes que poner, y para cumplir con una agenda, tú pones esa noticia. Pero el valor, ¿dónde queda el valor noticioso de saber cómo lucía el muñeco que Kojima vio y que le inspiró para hacer el feto? Entonces, es aquí cuando yo vengo con mi reflexión, ¿no? Puede sonar un poco, no sé, populista lo que voy a decir, pero nosotros tenemos el poder. Nosotros como la masa jugadora tenemos el poder. Ya quedó demostrado con No Man's Sky, ¿no? Tema del cual yo hablé. Bueno, le hice una crítica, pero... Con No Man's Sky, la gente demostró que no tiene que comer vidrio. ¿Ok? Que si un producto no es bueno, simplemente devuélveme mi plata. Si a nosotros nos engañaron, devuélvame mi dinero. Ya solamente creo, la última vez que revisé, en un portal decía que habían como 1500 personas jugando No Man's Sky. De casi 300.000, 500.000 que habían en sus primeras horas de lanzado del juego, lógico. Entonces nosotros tenemos el poder. ¿En qué sentido? Cuando ustedes vean este tipo de noticias, simplemente pasen total de ellas. No le den clic, hay que dejar un poco el morbo. Y debemos entender que nosotros somos parte, o por lo menos contribuimos en cierta medida a que las grandes empresas sigan haciendo, las grandes cadenas noticiosas sigan haciendo este tipo de noticias, ¿no? En la medida en la que uno le da clic, ellos saben que, ok, mira, cada vez que yo hago este tipo de post, hay muchos clics. Si nosotros simplemente pasamos de largo, no vemos ese tipo de noticias, ellos van a dejar de hacerlo. O por lo menos quizá no dejen de hacerlo porque tienen que cumplir una agenda, pero la van a relegar, qué sé yo, a tuitazos o a noticias de domingo, que una noticia de domingo que no sea importante. Entonces, quiero concluir con eso y cuando de verdad haya una noticia que sea relevante, no digo que no la vean, porque lógicamente hay que verse.
hay que verla, hay que revisarla. Pero uno sabe cuando uno intuye, ¿no? Uno es suficiente, uno por lo menos tiene dos, no hacen falta dos dedos de frente para saber cuando una noticia puede tener un verdadero valor, ¿no? Y cuando otra noticia es simplemente una noticia tipo telebasura. ¿Mm? Yo los insto a pensar en esto y a no ser parte, a no contribuir en la exaltación de este tipo de genios. Sí, Kojima es un genio, pero no lo convirtamos en el rey Midas. Si él es el favorito de la noticia o de las grandes cadenas noticiosas, ok, que sea su favorito, pero eso no lo tiene que volver nuestro favorito. No lo tiene que volver, no lo tiene que legitimar como rey Midas, porque no lo es. Él ha hecho unos cuantos errores en su vida. Y no solamente en su vida, sino como en su carrera. Pero entonces, no contribuyamos nosotros en esto. ¿Ok? Cuando de verdad él tenga que decir una noticia, nosotros lo vamos a escuchar. Pero no debemos estar escuchando o leyendo, qué sé yo, cuál fue una vez, recuerdo, hago este paréntesis, que él había puesto su cena, ¿no? Su almuerzo. Kojima nos muestra el almuerzo que está teniendo con no sé qué dónde. ¿Para qué ver eso? O sea, en fin. Que sepan que, bueno, que nosotros somos parte, está en nuestras manos, contribuir a que este tipo de noticias no sigan, no existiendo, pero no sigan teniendo la relevancia que le están dando. 2, de no contribuir a la sobreexaltación, casi deificación, ¿no? De este señor, porque no es ningún rey Midas, en algo mucho peor, ¿no? Adiós. Así que bueno, esas son las ideas y de eso quería hablar. Recuerden compartir el video si les gustó, darle like, compartirlo en las redes y bueno, manténganse al tanto, ahí hay un botón para suscribirse, manténganse al tanto y bueno, que les vaya muy bien. Será hasta la próxima. Hasta luego.